Bueno, queridos amigos de FAMER, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy tengo el privilegio de presentarles a un siervo del Señor que también tiene algo que contarnos acerca de lo que el Señor hace en la vida de aquel que puede humillarse y entregarse a Él. Tengo el gusto de presentarles a Rafael Aguirre. Rafael, cuéntanos, ¿cómo te va? Bueno, muchas gracias. Primeramente, agradecerte a ti, al Señor primeramente, que te ha utilizado para darme esta oportunidad. Y pues aquí estamos, ansiosos, ansiosos por conocer un poco más de este proyecto, por así decirlo. Perfecto. Bueno, normalmente esto se trata de hacer un contraste entre una persona como cualquier otra, un ser humano que encuentra salvación. Y vamos entonces a conocerte un poco. Digo, conocerte porque estamos aquí en esta conversación juntamente con aquellos que nos honran con su sintonía. ¿Podrías entonces darnos un poco de historia acerca de tus orígenes? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cuántos hermanos? Acerca de tus padres, tu vecindario. Ok, soy salvadoreño, nací en el año de 1966. Provengo de una familia, valga la redundancia, salvadoreña, ya padre, madre, que al inicio pues separación. Luego nos creamos solamente con nuestra madre. De allí, ¿qué más te podría decir? Comenzamos a vivir una vida un poco disfuncional, por así decirlo. Ajá. Sí, falta de padre en la casa, pues la madre cargando con todas las responsabilidades. Y en ese contexto nos criamos. Mis hermanas son 3 hermanas. En aquel entonces nos criamos también había una prima de nosotros que básicamente se crió en nuestro mismo contexto. Y la consideraban como una Y hermana. exactamente la consideramos como una hermana porque igual le tocó vivir con nosotros. Y ahí vamos creciendo y en medida que vamos creciendo vamos... ¿Cómo dirías que fue tu infancia? ¿Fue feliz, difícil, complicada? Definitivamente no es que haya sido infeliz, Ajá. pero sí fue bastante complicada, muy complicada. Por lo mismo, por la situación económica de mi mamá, fue muy complicada. Incluso también luego lo del tema de la misma situación que se vive en nuestro país, la hizo un poco más complicada. Ajá. Pero sí fue complicada. Dentro de ese contexto de que estabas creciendo con tus hermanas, tu madre soltera, tenías tu padre, entiendo. ¿Cuál fue una de tus mayores pasiones o entretenimientos en tu juventud? Deporte, ¿Qué deporte? basquetbol. Era mi salida en Ah, realidad, sí. mi saca de... ¿Y fuiste bueno? ¿Destacaste? ¿Hasta qué nivel de...? Jugamos en segundas nacionales. Sí. De hecho, en el equipo que estábamos, se llama el Banafi. Sí. En segunda nacional teníamos muy buen equipo. De hecho, quedamos campeones invictos en el torneo de segunda nacional. Solo lo había logrado para ese entonces otro equipo, el Colfer creo que jugamos en primera con Astros. ¿Sí? Sí. Con Astros sí estuvimos una temporada en primera, juntamente con Vladimir Aguilar y toda esa camada que creo que tú las conoces. Pero sí fue el básquetbol. Interesante. ¿Y a qué te dedicaste? Digo, yendo un poco, avanzando en tu historia, porque al final pues tenemos que aterrizar en algo. ¿Qué es tu profesión? ¿En qué área fue tu experticia? Me gustó el área de informática. Así. En aquellos entonces la informática comenzaba en el país. Ajá. Me recuerdo del centro, ¿qué era? CIPC. El CIPC, no, había el otro. El CIPC sí estaba. Es más, conseguí un trabajo. ¿Eras maestro? No, trabajé porque el CIPC
También daban consultorías, si más no recuerdo. Eras como equipo de soporte. Y sí, me contrataron para desarrollar un proyecto Ajá. con el gobierno ahí. Sí. Pero sí fue el área de informática. Se me abrieron las puertas. Trabajé para banca, en la banca. ¿Fuiste bueno? Pertenecía a un grupo contraparte de la Pitt Marwick, de lo que es una empresa de consultoría extranjera, auspiciada por el AID, creo que era. El proyecto se llamaba MOS, era Modernización del Sistema Tributario del país, y yo estuve a cargo de lo que era el registro fiscal de vehículos. Contanos en qué lugares trabajaste, te fuiste metiendo en Estuve esa en el área? Banco Nacional de Fomento Industrial, comencé de ordenanza. Ajá. Y recuerdo que... Ordenanza, para los que no son salvadoreños, es pasapapeles, limpieza. Aquel que hace cosas de soporte o de asistencia en una oficina. Exactamente. Y luego pues ahí se me presentó la oportunidad de conocer un poco lo que era la informática. Comencé a estudiar, me gustó y fui abriéndome camino, Señor, siempre ahí. En aquel entonces pues no sabía que era la mano del Señor, pero indiscutiblemente eso fue. De ahí me abrió un camino, el basquetbol también, y mi profesión, mis conocimientos en informática. Me fui para el Banco Fomento Agropecuario. Ahí estuve trabajando en el área de desarrollo de sistemas. Estuve un par de años ahí. Jugamos también en el campeonato bancario. Interbancario. Interbancario, estaba Chavarría, fue mi... Sí. Algunos recordarán a Chavarría, el Chava. Chavalía. El Chavadía, no, Chavalía no, los dos, pero jugué con los dos, uno no, pero Chavarría era Chavarría, Chava. Sí, el grandote, sí. Fuimos compañeros, tengo muy buenos recuerdos de aquel. Luego de ahí es que se me abre la oportunidad para concursar a una plaza con el gobierno, con el Ministerio de Hacienda. Y ahí fue donde nos desarrollamos más en el área de consultoría. Hicimos 2 que 3 cosas muy buenas, creo yo. Se modernizó el sistema tributario y ahí es donde yo me... por lo que escucho, una niñez como desafiante, de alguna manera, como cualquier otra familia, en ciertas circunstancias parecidas. Okay. Destacaste el deporte y en el conocimiento de la informática, pero dentro de todo eso, que jugaste con destacados jugadores al nivel de El Salvador, ¿cuál consideras que ha sido la mayor dificultad en tu vida? La mayor dificultad como persona que tuve es mi falta de identidad. Luché mucho con mi falta de identidad. En ese lapso de los 8 años a los 12 años, pasaron muchas situaciones difíciles, creo yo. No creo, fueron difíciles. Situaciones que fueron de una manera marcando mi forma de ser, mi forma de actuar. Y llegó un momento que comienzo a tener problemas muy serios con mi identidad. ¿A qué me refiero? Exacto, ilústramele a los oyentes cómo fue eso, cómo podemos identificarlo, cómo es esa figura de falta de identidad en tu vida. En mi vida... ¿Cómo se manifestaba? Se dio porque, bueno, es necesario que me lleve un poco más a la edad de 8 años, creo, 9 años, hubo un incidente muy fuerte que marcó unos niños, unos amigos del barrio, de la colonia Ibu. Vivíamos en la colonia Ibu, así se llamaba el barrio. Un sitio de apartamentos. Okay. Ya. Edificios de apartamentos. Un edificio de apartamentos, sí, muy famoso en mi país. Lo que sucedió que eran mayores que yo y intentaron abusar de mí sexualmente. Antes de incluso yo de esto no lo podía hablar, no lo podía conversar. Me costaba mucho, pero ahora gracias a Dios ya no. Me recuerdo que me subieron al departamento de ellos, y
y literalmente me quisieron abusar sexualmente. Una hermana de ellos, de alguien que estaba allí, ellos no se percataron que estaba en el lugar y salió a mi auxilio. Eso marcó mucho la situación de identidad. ¿Por qué? Porque primeramente nadie me explicó lo que había pasado. Y en medida que yo voy creciendo, eso primero generó un resentimiento hacia mis padres, más que todo hacia mi padre, porque él pertenecía a la Policía Nacional, trabajaba en la Policía Nacional y yo supuse que él iba a actuar de diferente manera, pero lastimosamente a las 2 semanas los niños ya andaban libres, andaban mofándose, andaban haciendo burla. Eso comenzó a desestabilizarme ya. Las situaciones de mi mamá y mi papá. Llegó un momento que cuando hablo de falta de identidad es que como ser humano, como niño, creo que la identidad nos la da el contexto familiar en que vivimos. Tú y yo hemos sido testigos, bueno, tú más que todo porque yo había salido del país, de esta situación de las gangas, de las maras. Y en realidad yo lo veo desde mi mi perspectiva, que esto es que en la familia la identidad de hijo la perdemos, el amor que todos merecemos, y comenzamos a buscar en otro lado ese tipo de amor. En mi caso no fueron las gangas, pero sí fue las amistades, no malas amistades, porque en realidad no son malas amistades, pero lógicamente en ese momento que tú necesitas un consejo de tu padre, un decir, hey, mira, tú perteneces acá, tú te sientes con pertenencia. Entonces comienzas a ver otras alternativas en las cuales tú te comienzas a buscar a ti mismo. ¿Y cuáles fueron para ti esos? Los amigos, las drogas, el alcohol, amistades con personas bisexuales y que nunca pasamos del límite, pero sí estaban ahí y fui influenciado por ello. Definitivamente hay veces que he pensado que simplemente fue la gracia del Señor el que me protegió, porque hubieron situaciones pero muy difíciles, días enteros, semanas que me perdía, toda mi familia testigo de ello, y situaciones que no es que nunca las vaya a decir y que me avergüence, no, pero son situaciones muy difíciles que uno pasa y yo entendí de que el mal siempre está presente. Sí. Y el mal solo espera oportunidad. Y es en un momento que tú en esa búsqueda de tu identidad, de tu pertenencia. De ser vulnerable. Exactamente. Entonces, que era vulnerable. A cualquier situación. Exactamente. Entonces, a esa identidad es que al final del día comienzo drogas, comienzo a hacer esto, comienzo a hacer otro y comienzo a dañar a la gente que más me ama. Sí, comienzo porque querías encontrar quién eres. Yo así lo veo ahora, y lo otro también es, en cierta medida, cuando andas así, quieres dañarte, pero a través de dañarte a ti, quieres dañar a las personas que supuestamente para ti tuvieron la responsabilidad de cuidarte. En mi caso, mi mamá. Es como saldar cuentas. Exactamente. O sea, yo te voy a hacer pagar lo que hiciste conmigo. Por el descuido que tuvieron conmigo. Yo he sufrido por tu culpa. ¿No? Exacto. Yo he sufrido por tu culpa. Y yo voy a hacer, ¿sí? ¿Y cómo te voy a hacer pagar? Con mis acciones. Ya, entonces, pero en ese te vas perdiendo y te vas perdiendo y te vas perdiendo. ¿Querías compensar de alguna manera esa situación? Los dolores, o sea, el sufrimiento, vamos a poner. Anestesiarte con todas esas cosas. Exactamente. Entonces ahí es donde eso fue lo más difícil. Y fueron años. Fue hasta yo me libré del resentimiento, no quiero decir odio porque en realidad no, pero sí resentimiento con mi papá. A los 33 años. Yo estaba en la cárcel por mis actitudes. Fui muy famoso en mi país.
en esas mismas situaciones. Por esas mismas situaciones, esa misma búsqueda era profesional, había logrado mucho, pero estaba mal en mi interior. Vacío totalmente, vacío. O sea. Claro. Y ese día mi papá llegó a la cárcel y cuando terminó el día de visita, fue un domingo y se cerraron las rejas. Mi papá se quedó en el otro lado, yo me quedaba adentro y él afuera agarró los barrotes. Y en los barrotes me agarró mis manos y lloró. Ese llanto, en silencio, como podría decir, fue como un grito de decir, hijo, lo amo. Y pude sentir todo lo que él en realidad sufría por mi situación, por verme a un hombre de 33 años, perdido, pero con la oportunidad de ser alguien. Claro, claro. Eso fue lo que... Yo creo que el resumen que has hecho ha sido muy ilustrativo y pues ciertamente que todos tenemos desafíos en la vida, pero como hay un lado oscuro de la luna, también hay un lado que tiene reflejo de luz. ¿Cuál ha sido el mayor logro de tu vida? ¿Cuál consideras que ha sido el mayor logro de tu vida? Salir del engaño, encontrarme, no sé si aprendí o encontrar mi identidad, saber que en realidad es fácil caer en la trampa del engaño, de la falta de amor, de la víctima. Hay que levantarse, hay que... Yo lo que agradecí ahora digo, quítate, no te sientes en la silla de la víctima. O sea, no, quieres seguir siendo víctima, sigue, pero es fácil decirlo ahora, pero no es fácil, o sea, fue un proceso duro. Sí, si fuera fácil todo el mundo sabe. Exactamente, y hay muchos que ahí nos gusta estar, porque llega un momento que te sientes cómodo haciéndote daño, dañando a los demás, te quieres probar a ti. Ya normalizaste esa situación. Exactamente, entonces, gracias a Dios creo que ese ha sido de mi parte. Puedo decir Dios es amor y gracias al Señor, pero en realidad uno tiene que poner, es una decisión. Eso me lleva a la siguiente inquietud que tengo. ¿Cuándo y cómo descubriste el llamado a seguir a Jesús? ¿Cuándo te diste cuenta que necesitabas seguir a Jesús? No que no supieras de Jesús, pero ¿cuándo tomaste la decisión o qué te motivó a tomar la decisión de ser un seguidor de Jesús? No solo conocedor, sino que dijiste, aquí es el camino. A mis hijos, en especial mi hijo mayor, Rafael, bueno, no es el mayor, es el segundo. Aquí en este contexto de Estados Unidos, mi hijo estaba siguiendo los mismos pasos de su padre, tenía una relación de una persona mayor, era el mismo molde. Mi hijo había vivido los estragos de su padre, había sido testigo de muchas cosas de niño. Y un día que yo pensando en eso, en esa realidad que mi hijo estaba viviendo ya, que era siguiendo los mismos caminos del padre, lo quise aconsejar, le quise hacer ver que la situación que vivía era la misma que la mía, y que tenía él que recapacitar y no caer en ese. Sí. Pero fue en ese momento que sobrenaturalmente hubo una voz en mí que me dijo, no es él el que tiene que cambiar. No es él el que tiene que tomar la iniciativa, eres tú. Fue como que me cayó el 20. Fue como una palmada que te dan y te dicen, wake up. Despierta. Eres tú. Y ese día comencé a sentir algo diferente, una necesidad. Yo ya conocía, ya sabía, ya había jugado mucho con la misericordia del Señor, por así decirlo. Tú eres una de esas personas, también hay una persona que yo quiero mucho,
de la cual muchas veces hemos hablado, Vladimir Aguilar. Este brother para mí significa mucho. Ujú. Y un día me llamó, estando yo en mi país, y me dijo, hey flaco, me dijo, el Señor me dice que te diga que nos acompañes a un retiro que iban a tener en la... Yo pertenecía al equipo de embajadores, ya me recordé. Ujú. Y ese día me dijo, Vladimir, me dijo, como que era el último llamado. Algo así. Ujú. Me burlé de él, Ujú. apagué el teléfono. Me recuerdo que ese día le di una gran línea De cocaína. de cocaína. Y yo ya sabía, ya conocía. Ujú. Pero ese momento que, regresando con mi hijo, Ujú. comencé a sentir una necesidad de buscar de una manera sobrenatural la palabra del Señor. Ujú. Y yo una vez le dije saliendo de mi casa al Señor que lo mismo que me había dado en mi área profesional, Ujú. lo natural que para mí era hacer un programa en computación, en resolver una situación, que esa misma lógica, Ujú. es decir, Ujú. me la diera, ese mismo deseo, me lo pusiera con su palabra. Yo sabía que no era fácil y un día le dije al Señor, ok, le dije, 2 de la mañana, abajo en mi estudio, ahí en mi casa, y ok, le dije, literalmente fueron estas palabras, si tú quieres que me dedique a tu negocio, prepárame. Ujú. Me lleva a la siguiente inquietud. Eh, ¿Por qué decidiste ser pastor? No, yo nunca decidí ser pastor, o sea, Ajá. mi interés simplemente era conocer su palabra. Ujú. Yo para ese entonces ya estaba un poco involucrado en lo que era el ministerio. Ujú. Ya de alguna manera había entendido que el pastor es un punto de algo mucho, mucho más. Ujú. Sí, y eso no es que uno menosprecie el pastorado, no, o sea, es un punto porque, o sea, el sentido de que como pastores no podemos hacerlo solo. Ujú. Ya el problema es cuando la gente piensa que solo el pastor es el que brilla, no. Ujú. El pastor es, bueno, es otra cuestión. Pero el punto fue de que mi interés era estudiar, mi interés era aprender. No había nadie, aparte en aquellos entonces, la única persona con la que conversaba 2 que 3 cosas era contigo, pero yo le pedí al Señor, incluso me acuerdo que yo comencé a buscar en internet en aquellos entonces, comencé a estudiar lo que es su palabra, en la Foursquare. Estando ahí en el proceso ese, Ujú. en la iglesia donde asistí en aquel entonces, el pastor, un hombre de fe, humilde, guatemalteco, falló. Le falló a la congregación, situaciones. Y en aquel entonces, todos los que estábamos, nos pusimos de acuerdo para que había un hermano de que era el idóneo, según Ujú. nosotros, Ujú. para Sustituir. seguir con el barco. Ajá. Pero cuando nos reunimos, vino un siervo de New Jersey, siervo que no tenía nada que ver, y la reunión, la congregación, Ujú. que en ese entonces éramos alrededor de unas 50 y pico personas, pues me dejaron a mí interino Ujú. por 8 meses. Mi única oración era de que, no era que yo no quisiera o quisiera, pero yo a ese momento ya llevaba 2 años en mis estudios. Ujú. Sabía que la responsabilidad es grande y que el querer ser pastor no es tanto como quiera ser, sino que es un llamado Ujú. y es algo totalmente del Señor. No es algo que yo quiero ser pastor, yo creo que, no sé, en tu caso, pero en lo personal, que alguien diga, yo quiero ser pastor, es algo que no creo que sea así. Pero me eligieron 8 meses para mí que fueron fuertes, porque me entregué totalmente
como siempre, oración, a lectura, comenzar a vivir cosas que yo no había vivido, comenzar a llorar por las personas. No a orar sí, pero a llorar es diferente. Yo no había tenido esa experiencia, la empatía que puedes sentir solamente porque le das una mano a alguien y de repente comienzas a vivir lo que esta persona siente, a involucrarte con el dolor de los niños, a ver muchas cosas. Entonces, en realidad no fue mi decisión, pero ahora entiendo hoy, si me preguntas, no sé si vas, pero no me veo haciendo otra cosa. ¿Cuál ha sido tu mayor logro ministerial? Ya me comentaste cuál fue tu mayor logro profesional, por decirlo de alguna manera. ¿Cuál es tu mayor logro ministerial? Haber llegado a los 10 años. 10 años. ¿De 10 qué? años de ministerio, Ajá. 10 años un día. Cuando cumplí 10 años un día, literalmente vine, oré, agradecí al Señor por la fortaleza en esos 10 años un día. Pero más que todo fue porque por la fidelidad, y va a sonar quizás un poco raro, pero la fidelidad mía hacia Él. ¿Por qué? Porque yo siempre fui un hombre infiel. ¿No te parece bien perseverancia? Perseverancia, lógicamente. Pero yo creo que yo he conocido a personas que perseveran y perseveran, pero hay algo de la fidelidad. Cuando me refiero a la fidelidad es que yo no conocía lo que era la fidelidad. Ya entiendo. Me explico, o sea, era algo que nadie me lo enseñó, y si me lo enseñó, y es duro decir esto, yo no tenía ejemplos de fidelidad en mi hogar, porque todo fue allá. Mis amigos éramos infieles todos, yo me rodeaba con... Ya, entonces, pero en el ministerio yo conocí la fidelidad de Él hacia mí, sin merecerlo, y eso me llevó a de alguna manera cuidar sus cosas, y primeramente comenzando por mí. La Escritura dice que amar al prójimo como a ti mismo. Yo no podría amarte a ti si no me amo a mí. ¿Sí? Y el amarme a mí implica que me tengo que cuidar a mí. Y ese es mi concepto de la fidelidad. Cuidándome a mí, cuido lo que el Señor me ha dado. Me cuido de mis pensamientos, me cuido de andar administrando mal la iglesia, de aprovecharme. Pero eso ha sido esos 10 primeros años. Ahorita ya llevamos 13, creo, en el ministerio. Qué bueno. Y vamos ahí. Perfecto. ¿Recomendarías a alguien volverse pastor? ¿Y por qué sí, por qué no? No. No es que yo venga a decir, diga, mira, hazte pastor, porque como ya lo mencioné, creo que el pastorado es un llamado divino, es una cosa sobrenatural, pero que lo que sí aconsejo es que sí, y lo he hecho no una o dos veces, es que muchas veces ministerialmente conocemos personas que incluso rápidamente hay alguien que quiero mucho que una vez me preguntó, pastor, me dijo, ¿cómo eso es el del llamado? Y ya le comenté yo cómo había sido en mi caso, que lo que había sentido, lo que había sucedido. Claro. Un día después, a esta persona, estábamos en un congreso de varones, y el orador principal, ¿sí? Hombre que no nos conocía, yo solo he visto 2 veces, él tenía que partir, él cerraba el día sábado. El día domingo en la mañana ya tenía que estar volando para Arizona. Estábamos en una montaña y ya tenía que estar. Pero se quedó, y ese día en la mañana fue a buscar a este joven y le entregó sus zapatos. Cuando supo que yo era el pastor, me dijo, voy a estar orando mucho por ti porque este joven va a necesitar mucha mentoría. Ese tipo de situaciones, no es que yo diga, le aconsejo sea pastor, pero sí te aconsejo que tomes bien en serio el llamado al ministerio que el Señor te está haciendo.
Ok, ¿y qué dirías que ha sido algo que has tenido que abandonar por cumplir el llamado pastoral? Uh, a mí, Ajá. a mí. He dejado, me he dejado a mí, mi orgullo. Soy orgulloso, definitivamente. Ujú. Pero a mí lo dejé tirado. Dejé tirado al Rafael a- al Rafael, y no es así ponerse muy, como sea, muy espiritual, por así decirlo, al Ujú. Rafael carnal, porque no, siempre soy, ya. Pero sí dejar entender que yo como tal, como Rafael, Ajá. ah, ah, lo dejé Ya. y me entendí que dependo de algo, de alguien que para mí es Dios, O sea que moriste a ti mismo, de sí, morir a mí mismo, la verdad, cargando la cruz cada día. definitivamente. Eso dice la Escritura ciertamente que es ser un discípulo. Y hablando de discípulos, ¿qué piensas del mandato de hacer discípulos? O lo primero que me viene a la mente es que es la raíz de muchos problemas eclesiásticos, ministeriales. Ajá. Am, ya hace bastante el Señor me llevaba a compartir esto con la iglesia. Ah, mm, no somos llamados a ser cristianos, no somos llamados a implementar ningún modelo humano para atraer gente. Ujú. La palabra nos enseña que Él iba adicionando, añadiendo a aquellos que iban a ser salvos en la Ujú. medida que los discípulos iban tomando su rol de creciendo. Entonces creo que el mandato a la iglesia ha sido mal entendido y es obligación de nosotros retomarlo, fortalecerlo y hacer, en mi caso, me lo he tomado muy a pecho, muy en serio. Mi propósito que el Señor me ha puesto es a discipular familias. Ujú. A mí me interesa discipular esposo, esposa, cabeza de hogar. ¿Ya? Ujú. Sí, ese es el anhelo ahora de la iglesia Maranata. Y retomando la pregunta, creo que hemos Ujú. fallado. Hemos fallado. En lo personal, las clases que imparto, los estudios que doy, van Ujú. siempre encaminados al modelo de Jesús, al discipulado, a lo costoso que es. En ese sentido, haciendo un ejercicio de 3 dimensiones, es decir, el pasado, presente y futuro, ¿quién fue un cristiano, pues, pues que haya sido pastor o no haya sido pastor, pero qué cristiano influyó positivamente en tu vida que te motivó a seguir a Jesús? O, bueno, el primero que me viene a la mente eres tú. Ujú. Desde que te conozco, el ejemplo que tú, en aquel momento no lo entendía, no es que lo entendía, no lo veía, Ujú. lógicamente. Andaba ciego, pero en un momento que comienzo a ver en ti a ese ejemplo, a ese joven que lo deja, y por tu testimonio, porque conozco parte, ya. Ujú. Aquel joven que una vez lo tuvo que dejar todo, me explico, no, voy aquí. Mi hermana, ella es mi hermana menor, ya, pero hubo un momento que fuimos uña y carne, por así decirlo. Y me recuerdo que fue un retiro, Ajá. y de ese retiro ya Claudia ya era para Cristo. Ujú. En ese momento no entendía, pero ya la otra persona que también me mostró es Vladimir Jiménez, Ujú. un hombre que tú lo conoces, ya un brother, con el cual el Señor utilizó en la cárcel para bautizarme. Un hombre que tiene un testimonio muy fuerte de estar Mariona en la cárcel, en la penitenciaría, bueno, en nuestros tiempos era una de las más fuertes ahí, Ujú. y fue movido por una promesa que le hizo el Señor, la cual cumplió, Ujú. y siguió con el ministerio. Yo soy producto, se puede decir, de ese Ujú. esfuerzo. Claro. Y de allí han habido 2 maestros han sido 14 años de estudio, diplomado, bachillerato y la maestría. Han sido 2 maestros que me han mostrado a través de su testimonio
Uno de ellos, el más fuerte, es Moisés López. Es un PhD, mi primer maestro de exégesis. Vimos griego con él y me mostró. Es alguien que no puede caminar, joven, tuvo que vivir en esta sociedad y igual anduvo perdido un momento, no hizo caso, 2 balazos y quedó parapléjico. Pero en esa situación de ya él logró ya sacar su PhD, ¿sí? Tiene una familia, tiene unas niñas bellas ya, y me sirvió de modelo porque también con las situaciones de mi hijo Daniel, ya sus limitaciones físicas, y en él encontraba un sí se puede. Perfecto. Y en la actualidad, ¿quién es una persona con la que practicas rendición de cuentas y a quién estás inspirando para que sigan los pasos de Jesús? Creo que primero la segunda es a mi hijo, que todo a Daniel, pero también aquí vemos un grupo de jóvenes en la iglesia, que es mi propósito, a través de mi ejemplo, a través de muchas pláticas que tenemos. Gracias a Dios ellos se abren conmigo, quizás porque mi background también me permite ya hablar de temas que no los puede, que es bien difícil para ellos exponerlos. La honra y la gloria al Señor, muy posiblemente mi temperamento, mi forma de ser, mi apertura, mi bromas, lo que sea, pero al final del día no escuchan la voz de aquella persona que los quiere, sino que simplemente mi filosofía, mi forma de ser es que yo no te voy a dar ningún consejo, les digo. Pero lo que sí voy a hacer es, si tú me permites, caminar contigo. Ya. En el camino vamos a ser procesados los dos. ¿Sí? Y yo voy a aprender de ti y tú muy posiblemente de mí. Entonces, ese es mi anhelo de este grupo de jóvenes. En la actualidad, sí, que este tipo de jóvenes, y comenzando conmigo, lógicamente, porque también aprendí que no podemos conquistar el mundo, andamos conquistando otros hogares y nuestros hogares están, nuestros hijos. Yo tuve que construir, ¿cómo se llama? Que mis hijos creyeran en mí, porque había sido un padre totalmente desnaturalizado ya. Pero son cosas que ya no pude remediar. Lo único que entendí que en algún momento iban a ver el ejemplo de alguien que, arrepentido del mal camino, buscó el buen camino, y hoy, lo pasado, ya en Cristo nueva criatura soy. Y eso creo que es lo que mi anhelo, mi propósito. ¿Cómo te ves de aquí a 5 años? De aquí a 5 años, bueno, 65 años ya, me veo con mi doctorado terminado, me veo enseñando. En este momento se me ha abierto una puerta con un concilio, con una bastante grande. Cuando digo grande es que es anglo, y que hay posibilidades de ser en la parte de educación al contexto hispano, y me gusta enseñar. Me gusta enseñar, me veo enseñando, me veo enseñando. Perfecto. He dejado esto por último, no porque no sea importante, pero ¿nos podrías contar algo de tu núcleo familiar? Actualmente, Sí, actualmente. Bueno, mi núcleo familiar solo es mi esposa y yo, básicamente, ahora. Tengo una esposa, Idubel, que hemos pasado muchas situaciones, y la verdad que la gracia del Señor se manifestó en ella, el amor de Dios en ella. Mi hijo Daniel, que es el más pequeño, que se casa, él ya básicamente tiene su inicio de vida en California, estudiando. Faltan como 2 años para terminar los estudios bíblicos en Azusa Pacific University.
que es la universidad donde yo estoy obteniendo mi doctorado. No, y de ahí solamente es mi esposa y yo. Igual ella está ayudándome en la iglesia. La gente la respeta. Nada más, o sea, no es, eso es lo que más nos queda. La iglesia. La iglesia que la verdad juega un papel importante en mi núcleo familiar. ¿Cómo no? Para bien o para mal. ¿Qué te gustaría que la gente dijera después de tu partida con el Señor? No estoy diciendo que deseo que... Muchas veces lo pensé. Y en algún momento se me vino esto a la mente, que al final de nuestros días en realidad no lo vamos a ver, pero a través de que la gente que ese día esté reunida compartiendo el dolor de tus familiares, y lo que más yo desearía es que no uno, sino que un número, no sé, 5, 10, se acercaran al lugar donde están tus restos y dijeran gracias. Porque a través de ti yo conocí una nueva manera, una nueva forma de vivir. Gracias. Porque a través de tu ejemplo, ¿sí? O porque a través de tu oración, o a través de aquellas palabras que siempre me dijiste, keep going, continúa, continúa. Yo adopté, yo creo que muchos, el eslogan de Nike, siempre la congregación, just do it. Muchos jóvenes me dicen, hey pastor, ¿cómo dejo esto? Y problemas serios de adicción. Y mi respuesta siempre fue, dejándolo, just do it. Ese es mi mejor anhelo, que en algún momento alguna palabra, algún testimonio sirva para cambiar una vida, como cambiaron la mía. Perfecto. Y por último, ¿hay algún mensaje final que quisieras compartir con los que nos honran con su atención? Sí, definitivamente. No tengo idea hasta dónde va a llegar esta entrevista, pero lo único que sí puedo con convicción decir, que si en algún momento estás escuchando mis palabras, el Señor, tu Dios, mi Dios, es el que sobrenaturalmente ha permitido que te diga esto. Independientemente de las situaciones que hayas atravesado primeramente, siempre hay una mejor manera de vivir. Lo único es que solo es una, y eso se llama Cristo Jesús. Si eres padre como yo, que hemos cometido muchos errores, mi consejo es entrégaselos al Señor y vive la vida que el Señor nos promete. Si eres joven y estás metido en situaciones difíciles que piensas que no vas a salir, yo así estuve y créeme que sí se puede. Si estás metido en adicciones, drogas, lo que sea, se puede. Si yo lo hice, si el Señor lo hizo conmigo, contigo también lo dirá. Si tienes un matrimonio destruido, si has sido infiel y esta es la cuarta, quinta mujer o viceversa, se puede. Cristo Jesús, a través de Cristo Jesús, Él fortalece corazones, cambia vidas, pero más que todo, ponen algo en ti que se llama empatía, amor. Y eso, para mí, es la raíz. Y cuando me refiero el amor, es el amor por ti mismo. No permitas que ninguna situación te venga a devaluar. Tú vales. Así es que Dios te bendiga en donde estés. Y recuerda, si Dios es por nosotros, nadie contra nosotros. Así. Queridos amigos de FAMER, muchas gracias por su atención. Espero que este testimonio de Cristo en la vida de Rafael Aguirre sea un testimonio vivo para ustedes y estimule y motive su deseo de crecer, de buscar la Escritura y de ser un referente para otros de una vida cristiana. Rafael, muchas gracias por tu tiempo. Gracias, Guillermo. Agradecido con lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Quiero mucho. Bendiciones.